Hola, muy buenos días a todos y a todas. Para mí un orgullo y muy agradecido de haber sido invitado por Foro Fachada y Hunter Douglas a presentar parte de nuestro trabajo. Siempre es un agrado venir a Buenos Aires, para mí al menos, y encontrarme con muchos amigos que tengo por acá, así que de verdad muy contento de poder mostrar parte de lo que hemos hecho. Somos una oficina, como dijo Hernán hace un momento, de 4 socios. Hay hoy día 7 chicos que colaboran con nosotros, por lo tanto somos una oficina de tamaño medio en Santiago de Chile. Nos gusta la arquitectura sencilla, simple, limpia, poco pretenciosa, y diría que intentamos en nuestros procesos de trabajo más bien resolver que diseñar, mantenernos en ese ámbito de tal manera de hacer proyectos, como digo, muy limpios, muy relacionados a la construcción también, que es un tema que respetamos muchísimo. En ese plan hemos desarrollado muchos edificios de oficinas especialmente, donde más experiencia tenemos, y la clave en los edificios de oficina en Santiago de Chile, producto del clima que tenemos, que es un clima caluroso, seco y con inviernos muy poco duros, digamos, tenemos temperaturas de 10 grados, un poco menos, 2, puede llegar algún día, pero en general son inviernos bastante suaves los que tenemos en Santiago, por lo tanto el punto para mantener condiciones de confort en las edificaciones tiene que ver con evitar el exceso de radiación. La radiación en Chile es altísima y efectivamente afecta duramente los espacios de trabajo, por lo tanto hay que tratar de mantener la radiación fuera de los edificios y ojalá que estos no toquen los cristales. En eso hemos investigado, ese es el edificio de Vespucio Sur, de una de las autopistas urbanas de Santiago. Ahí es otro edificio corporativo de otra autopista urbana también, de Vespucio Norte, revestido en un sistema de mallas metálicas de acero inoxidable que se desarrollaron en Chile a partir de las NBK y otras mallas que se han desarrollado en Europa. Este es un desarrollo que se hizo localmente. El edificio de la CCU, que es una torre que hicimos en conjunto con otros 2 estudios chilenos, con ADN y Flaño Núñez Tuca, con una celosía de hormigón. En general, como ven, celosías fijas que evitan la radiación directa sobre los cristales, en distintos materiales y en distintas condiciones. Este es el edificio Transoceánica que mencionó Hernán también hace un rato, que fue el primer edificio LEED Gold que se certificó en Chile y tiene un rendimiento energético extraordinario. El gasto energético del edificio es del orden de los 40 kWh por metro cuadrado al año, lo que es un índice muy bueno, y eso gracias al diseño arquitectónico fundamentalmente, más que el diseño de los equipos. El edificio de Claro, Chile, que también lo mencionó Hernán, que en este caso usamos una una plancha de aluminio de 3 milímetros de espesor, perforado, que nos permitía salvar una luz muy alta y evitar tener estructura detrás de la protección solar y lograr con eso una relación muy limpia con el exterior. Y finalmente que es el edificio del Campus Santander, que es un edificio que hoy día estamos en construcción, ya llegamos a la losa tapa, así que vamos a empezar a construir la torre a partir de estos meses, en el que queremos creer que dimos algún salto en cómo enfrentar el diseño de fachada y el diseño eficiente para lograr, como digo, espacios confortables. En los casos anteriores, las dobles pieles efectivamente funcionan muy bien y logran detener la radiación antes de que entre a los edificios y de esa manera, como digo, logramos ahorros en equipamiento, en equipos, etcétera, y más que eso, logramos condiciones de confort para que las personas trabajen en unas muy buenas condiciones. En este caso, el paso que dimos es que ya no es una doble piel, no es un espacio técnico el que hay entre la fachada hermética y el exterior, sino que es un espacio arquitectónico. Un espacio intermedio en este caso, que además me parece que es un tema que para bien hemos ganado en Latinoamérica. Son espacios que aquí se usan mucho, producto que tenemos un clima que lo permite, a diferencia de Europa o otras latitudes donde esos espacios prácticamente no existen. En Chile sí, en Chile y en Latinoamérica, ¿no es cierto?, sí tenemos opciones de incorporar muchos espacios intermedios. En este caso, la fachada, que diría el primer sistema de clima del edificio, funciona cuidando el clima a través de incorporar estos espacios intermedios en la fachada, entre los espacios plenamente acondicionados y los espacios exteriores.
estos son los créditos del proyecto. El Campus Santander ya lleva casi 3 años de desarrollo. Como digo, estamos hoy día en la losa tapa. Partió de un diseño original, de un diseño esquemático de Handel Architects, que es una oficina americana con sede en Nueva York, de Gary Handel, asesorados también por Territoria, que es una inmobiliaria que está a cargo del desarrollo del proyecto, y ahí están otros de los profesionales. Mencionaría a Transolar Clima Energy, que es una firma alemana experta en sustentabilidad, que ha sido un aporte gigantesco para nosotros. La ubicación es muy privilegiada, como se ve ahí el puntito rojo, está en la zona oriente de Santiago, y para no latearlos con eso, lo que es relevante, ¿no es cierto?, es que tenemos espacios muy despejados en torno al edificio. Hacia el sur, en la imagen, el club de golf, que es una extensión muy grande, que por lo tanto asegura unas vistas increíbles hacia ese sector, y la escuela militar hacia el sur, que es otra también, espacio muy grande, muy verde, por lo tanto las condiciones de paisaje que tiene el edificio en su relación con la cordillera y con el cajón del Valle de Santiago son espectaculares. Las primeras aproximaciones al proyecto tienen que ver con esto, ¿no es cierto?, de limpiar primero la planta, llevar los núcleos. El edificio tiene 140 metros de largo aproximadamente, obviamente se tenía que resolver con 2 núcleos, no resultaba con uno, entonces los 2 núcleos se llevaron a la fachada norte, que es la fachada que tiene peor exposición solar porque hay demasiada radiación. Entonces se ponen los núcleos en esa fachada de tal manera de despejar una planta muy abierta, y en esa planta abierta se empiezan a incorporar estos espacios exteriores intermedios de manera aleatoria para ir generando estos espacios exteriores. Incluso a esos espacios se les da programa. O sea, hay espacios que son para recorrer el edificio, espacios que son para juntarse, espacios para sociabilizar, etc. Entonces se le agrega un programa también a estos espacios intermedios, de tal manera de asegurar su uso, los que además de brindar espacios de uso relacionados a la naturaleza en un edificio de oficina, lo que es re poco convencional, también contribuyen al sistema de clima, humidifican el aire y limpian el aire. Entonces van todas estas cosas holísticamente apuntando en el mismo sentido, cuál es mejorar las condiciones de habitabilidad de los espacios. Esto es la parte de la asesoría Transolar, ¿no es cierto?, preocuparse muy en detalle de todos los aspectos que tienen que ver con el confort térmico, el confort lumínico y la ventilación del edificio, de tal manera de asegurar esas condiciones de confort. Y eso se logra a través de recursos arquitectónicos, como aparece ahí abajo, primero de ese esquema de un edificio convencional, de una losa sobre la otra, pasamos al mover estas cajas y lograr estos espacios intermedios sobre la fachada, podemos establecer distintas condiciones de acondicionamiento para los espacios. Entonces tenemos espacios completamente acondicionados, espacios semi-acondicionados y espacios que están directamente al exterior y que no tienen más acondicionamiento que la protección de un alero o de una celosía. Más en detalle, ¿no es cierto?, el edificio funciona con un sistema de ventilación natural. A la fachada norte, lo van a ver más adelante, ¿no? Se disponen tras los núcleos chimeneas solares, básicamente es una fachada de cristal, una especie de invernadero con la fachada pintada negra al interior, de tal manera de generar mucho calor en este tubo para que genere tiraje, y ese tiraje empuja el aire que viene desde la fachada sur, que es la fachada más fría, donde a través de simplemente abrir ventanas, el aire fluye, lo tira a la ventana y de esa manera logramos ventilar el edificio completamente sin gastar prácticamente nada de energía solar que empuja el calor por la chimenea y lo tira desde el otro lado. Y eso también funciona en relación a un control individual. Las personas simplemente abren y cierran ventanas de tal manera que se ven involucrados en el sistema de clima del edificio. Para asegurar además el movimiento de aire y generar una mejor sensación térmica, a este sistema de ventilación se le agrega losas radiantes que generan radiación, y con la radiación logras equilibrar las temperaturas que necesite, y también ventiladores de cielo, de tal manera de mover el aire, generar un pequeño movimiento de aire que baja la sensación térmica un poco y además ayuda a empujar a mejorar la ventilación. En los extremos de clima, cuando hay demasiado calor o demasiado frío, este sistema se cierra, y también cuando hay demasiada polución, que es un tema serio en Santiago, se cierran las ventanas y se inyecta aire a través del piso elevado con un sistema que se llama ventilación desplazadora, que es una inyección a muy baja velocidad que va desplazando el aire hacia arriba y se toma por la parte alta y se devuelve a la chimenea solar hacia el exterior. De tal manera de tener un backup para los momentos peak que ya no pueden funcionar.
más en general, ¿no es cierto? Ahí se ve el proyecto completo con las chimeneas solares en la fachada norte y cómo losa a losa va penetrando el aire a través de, primero las plantas, estos espacios exteriores y luego acondicionando el espacio interior. Y ahí se ve ya el edificio completo. El incorporar grandes aleros evita, por supuesto, que llegue sol directo a los cristales y a esos aleros se les agrega también celosías y protecciones solares para cuidar el asoleamiento más horizontal de la mañana y de la tarde en Santiago. Ahí se ve la imagen desde el norte, donde se ven las 4 chimeneas solares, que son esas franjas negras que se ven en la fachada, por donde tira el aire hacia arriba, ¿no es cierto? Y les despeja y limpia todo el aire interior, manteniendo una relación muy estrecha del edificio con la naturaleza. Ahí está. Además de esos espacios exteriores, tenemos un recorrido exterior, que es esa escalera larga que se ve que recorre la fachada completa y que permite vincular todos los pisos por el exterior, desde el piso 1 hasta la terraza final que hay en la cubierta. Muy rápidamente, para explicar las plantas, 2 pisos de estacionamiento subterráneos, luego un nivel de auditorios que ya considera aire natural a través de un jardín central que está en torno a los folleres, el menos 2, donde están restaurantes, gimnasios y también un patio ya que se empieza a ampliar mucho más, y el menos 1, donde hay equipamiento del banco, ¿no es cierto?, servicios públicos abiertos a la comunidad. Y el primer piso, que es la planta más importante, con un work café en la esquina y una sala de arte en la zona oriente. Lo interesante de esto es que por detrás del medianero, entre el medianero y el edificio, se abre un espacio público que permite cortar la esquina. Uno puede pasar por dentro del edificio cortando la esquina y por lo tanto integrarlo de una manera mucho más fuerte a la vida urbana de la ciudad. Entonces, ahí se ven imágenes de ese paseo y las imágenes de estas perforaciones que permiten llevar luz y sol a los pisos más inferiores del edificio. Entonces ese recorrido ahí mirando hacia el oriente y finalmente volviendo hacia la calle, cortando la esquina, como digo, con este recorrido urbano que se integra a la ciudad. Los espacios interiores se tratan con los mismos tipos de materiales que por fuera, hormigón visto y madera laminada, espino laminado Finger, que lo está instalando de hecho Hunter Douglas, que es un sistema muy, muy interesante, muy novedoso, diría, no lo hemos usado nunca en otras veces, pero que le mantiene esa condición de espacio exterior aún para los espacios interiores. Entonces uno se siente en el mismo lugar o difunde un poco la sensación de estar al interior o al exterior del edificio. Estas son las imágenes del hall principal, como ven, usando la misma expresión de la fachada. Una arquitectura muy desnuda y donde, como digo, al integrar la vegetación al interior también, se hace más difuso la barrera que hay entre estos 2 tipos de espacios. Las plantas tipo son muy sencillas, como decía recién, incorporando siempre estos espacios exteriores por todo el perímetro, incluso en el piso 7 y 8 se incorpora un auditorio exterior que también le da cierto, es un destino, diría yo, en este cerro que se transforma el edificio de oficinas del campus. La estructura del edificio fue algo que pensamos mucho también. En general en Chile lo que se hace es trabajar con losas postensadas que arrojan estos capiteles. El problema de los capiteles es que como tenemos una cinta ventana que se tiene que mover hacia adentro y hacia afuera, se interrumpía con los capiteles que son muy irregulares porque los pisos son distintos, entonces tenemos capiteles diferentes en todos los pisos, se ensuciaba muchísimo. La otra opción, que era usar vigas, también ensucian el espacio y también impedían que la cinta ventana se desarrollara libremente en sus fachadas. Así que optamos por esta solución, que es usar vigas invertidas, que nos permite distribuir la estructura, tener un buen comportamiento estructural, pero limpiar completamente la losa de cielo. Para llegar, ahí se ve el esquema completo, ¿no es cierto?, con la losa completamente plana, el piso elevado plano, lo que nos permite mover la cinta ventana hacia el interior y al exterior, a nuestro vidrio sin tener que hacer ajustes o de una manera muy sencilla, por decirlo así. Y ese es el aspecto final que tienen las plantas al interior. Esto no tiene diseño interior, es simplemente cómo quedaría el edificio recién terminado sin más tratamiento, con los ventiladores de techo y las instalaciones toda a la vista. Se hicieron estudios solares también, que determinaron con precisión
en la posición de cada una de las celosías, que hay de dos tipos, unas wing walls que van perpendiculares a la fachada y otras paralelas a la fachada, de tal manera de generar zonas con mayor o menor iluminación al interior del edificio y darle cierta variabilidad a una planta que tiene casi 3.000 metros cuadrados de superficie. Ahí está la imagen, como digo, final del edificio. El paisajismo fue también un tema muy relevante. Ocupamos los mismos estudios solares para definir el tipo de especies que podían haber en las distintas fachadas, de tal manera de asegurar un crecimiento correcto de esas especies y generar desde casi la vegetación de quebrada que podría haber abajo hasta la vegetación que podría haber en la cumbre de un pequeño cerro, simular eso en el interior del edificio. Ahí se ve la imagen de la fachada sur, ya con el paisajismo incorporado. Y ahí finalmente, ¿no es cierto?, imágenes de la fachada. Ese es el recorrido vertical que les explicaba recién, que va por la fachada sur, la terraza del tercer piso, que son todos espacios de trabajo, de socialización, el auditorio del piso que conecta el piso 6 y el 7, una imagen del mismo auditorio, ¿no es cierto? Y finalmente las certificaciones. El edificio va a certificarse LEED Platinum y WELL Platinum, el primer edificio que se certifica con estos niveles en Chile, lo que también nos tiene muy orgullosos. Para terminar, quiero comentar algo que se ha tocado en algunas de las presentaciones anteriores, que es uno de los temas del foro, en cuanto a si el cliente está dispuesto a pagar por buen diseño o no, y hasta dónde llega con eso. Efectivamente comparto lo que han dicho casi todas las personas que han intervenido antes que yo, en cuanto a que sí, efectivamente hay un impulso y los clientes, si uno explica bien de qué se trata, las ventajas que puede tener una buena solución, la investigación, están dispuestos a avanzar en eso. Donde yo creo que tenemos una brecha gigantesca con los países más desarrollados es que cuesta mucho más que nuestros mandantes paguen por diseño. Me refiero a horas, hombre de diseño, de arquitecto. Nuestros aranceles en Chile y en Latinoamérica, por lo que poco que sé, son ridículos en comparación con lo que se cobra en otras latitudes. Y eso creo que frena y nos pone a nosotros, a los arquitectos, la carga de tener que innovar. Y eso creo que es algo que tenemos que ver de alguna manera de mejorar y solucionar. Efectivamente tenemos la ventaja de que con estudios relativamente pequeños podemos acceder a proyectos de gran envergadura, de gran complejidad y muy, muy interesantes, como creo el que acabamos de ver. En Europa un edificio así, o en Estados Unidos, no lo puede hacer, ni siquiera se preguntan si se contactan con una oficina que tenga 7 personas. 100 arquitectos de ahí para arriba, no hay manera. Entonces esa es una ventaja que tenemos. El problema es que el costo lo terminamos pagando los arquitectos y eso creo que debiéramos empujar a modificar. Muchas gracias. Hola. Hola, hola. Gracias, Alex. Admirable tu trabajo. Es un poco una fotografía de la arquitectura latinoamericana de los últimos años. Creo que van a coincidir conmigo de trabajar con pocos recursos y en definitiva, la primera pregunta la voy a hacer yo. ¿El cliente no está dispuesto a pagar por calidad y diseño? Yo creo que, ¿Sí o no? ¿Por sí o por no? Yo diría que en principio no. No. No es, Qué interesante. como digo, el cliente sí está dispuesto a pagar por un material, un producto, un sistema que uno lo convence de que va a significarle un montón de beneficios. Pero cuesta mucho, o por lo menos en mi experiencia, que el cliente sí diferencie entre un estudio de arquitectura y otro y suba los estándares o los niveles de recursos que necesitan las oficinas de arquitectura para verdaderamente ser creativas. Y esto lo digo no solo en el ámbito de la arquitectura, sino que también de todas las especialidades, donde me parece más crítico aún. Los estándares de honorarios que recibe, no sé, el ingeniero de clima de un edificio en Chile le permite cambiar la viñeta y ponerle otro nombre. Pero pedirle que investigue en sistemas de clima eficientes, novedosos, innovadores, completamente imposible. Qué curioso, porque siempre me he admirado de Chile la cultura de diseño que hay. Y me refiero a pueblos donde a lo mejor hay 25 casas en el sur de Chile y uno ve en cada casita
algún detalle de diseño. Y yo siempre decía, ¿qué país este que tiene cultura de diseño? Y tu discurso va por el camino opuesto, ¿no? Creo que, o sea, No, yo creo es que obviamente te creo, pero también estoy convencido de lo que decía. mira, yo diría dos cosas al respecto. Uno, el jardín siempre es más verde en el jardín del vecino. Claro. Yo tengo la misma impresión de ustedes. Claro. Me pasa lo mismo. Digo, qué agrado es venir a un país donde sí hay una cultura de diseño más desarrollada que la nuestra. O sea, lo mismo que ves tú, al revés. Y lo otro es que efectivamente hay diseño, pero el esfuerzo del diseño y el gasto del diseño lo comemos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que sobreinvestigar y ponerle un montón de horas más, porque nos enamoramos de nuestros proyectos, que nos pasa a todos los colegas, creo yo. Y de eso, no lo digo, no es perverso y no está planificado así, pero de eso terminan abusando nuestros mandantes. Sí. Porque saben que nosotros le vamos a poner 7 horas más, 40 horas más o 200 horas más al proyecto porque nos interesa que quede bien. Pero no, creo que no recibimos, no quiero parecer un tipo quejoso que anda reclamando de todo esto, pero encuentro que la relación que hay entre el espacio que habría para poder generar muchísimo más innovación en nuestros países, creo que está relacionado a mejorar drásticamente los estándares de honorarios de diseño, de las personas que están pensando, porque en este tipo de edificaciones de gran envergadura, una mala decisión o una buena decisión de arquitectura es muchísimo dinero para el mandante. Entonces, tener recursos para poder hacerlo bien y para que al mandante no le ocurra lo que le ocurrió a la primera inmobiliaria que instaló un sistema geotérmico que no le funcionó, y como él mismo explicó, no es problema de la geotermia, es problema que no se estudió correctamente. No se estudió correctamente porque nadie le pusieron los recursos para que lo hiciera. Es ahí donde creo que tenemos un espacio gigante para mejorar muchísimo, porque siento que la mayoría de nuestros colegas que viven solo de la arquitectura y no de otras cosas, es una dificultad enorme y estamos sumamente dispuestos a asumir esos costos, de hecho lo seguimos haciendo. Pero creo que hoy día el nivel de la industria ya debiera empezar a incorporar los estándares de honorario de países mucho más desarrollados que por algo llegan a donde llegan. Nosotros estamos aquí medio limitados por eso. Y cuando el arquitecto es cliente, ¿tienen el mismo concepto? No, yo en mi casa voy a pagar por algo más. Porque pareciera como que el discurso está centrado alrededor del arancel de honorarios, ¿no? Lo que comento sí tiene que ver con eso. Claro, cuando son clientes más individuales, uno tiene más espacio, puede hacer más cosas, pero cuando hablas de clientes corporativos, salirse de los valores de mercado es prácticamente imposible. Van a encontrar, entonces tenemos que movernos. ¿Alguna pregunta del público? Todos juntos, no separadamente. No veo manos levantadas. Bueno, gracias, Alex. Un placer, de verdad. Muchas gracias por la invitación.